Durante mucho tiempo, fui cuidador de lápidas en un cementerio en el Georgia rural. Solo era un trabajo de verano para mí. Tenía 16 años en ese entonces. Nada demasiado loco. Simplemente limpiaba la mugre y la tierra acumulada de las lápidas y cosas por el estilo. Para que te hagas una idea del lugar, el cementerio tenía un edificio con baños para los 5 cuidadores empleados, incluyendo a mí, y un pequeño mausoleo simple. Más allá de eso, todo era tierra plana con lápidas esparcidas por todo el sitio. El lugar completo tenía una vibra bastante espeluznante. Para ser sincero, se sentía bastante aislado, ya que los alrededores eran algunos de los bosques más densos de todo el estado de Georgia. Por supuesto, debido al ambiente inquietante, siempre estaba un poco más paranoico de lo que debería haber estado. Además, veía un montón de películas de terror y cosas por el estilo, así que eso probablemente no ayudaba a calmar mis nervios. Pero supongo que es una combinación terrible para alguien que trabaja en un cementerio. Una noche, mientras hacía mis rondas, tuve que entrar en el pequeño mausoleo. Algo de lo que ahora me doy cuenta es que inmediatamente sentí que algo no estaba bien. Al principio, no podía poner el dedo exactamente en qué era, simplemente era esta sensación general de que no estaba solo. Fue entonces cuando noté la luz de las velas proveniente del mausoleo. También estaba bastante seguro de que podía escuchar voces desde adentro, voces jóvenes, de chicos de mi edad en ese entonces. Por lo que pude escuchar, parecía que estaban riendo, pero no sonaba como una risa inocente, era algo más inquietante. No había visto a nadie entrar o salir del cementerio, pero tampoco estaba dispuesto a enfrentarme potencialmente a un grupo de adolescentes borrachos solo, ya que, seguro, me habrían dado una paliza. Así que llamé al guardia de seguridad de turno, un tipo mayor que hacía algunas rondas por el lugar. Era un policía retirado, pero definitivamente tenía un carácter duro, y sabía que estaría dispuesto a ayudarme. Cuando el ex policía finalmente apareció, ambos entramos al mausoleo. Para nuestra sorpresa, estaba completamente vacío, lo cual no tenía ningún sentido. Literalmente acabábamos de escuchar voces y cosas desde adentro. Había velas encendidas dentro, ardiendo alrededor de una de las tumbas. Una tumba que había sido abierta para revelar los restos de un esqueleto del tamaño de un niño. Nada más parecía haber sido perturbado, aunque esa imagen seguía siendo bastante espeluznante. Principalmente porque la tumba abierta contenía una muñeca vieja y podrida, del tipo tejido, del tamaño de un niño. Fue realmente perturbador ver esa cosa vieja sonriendo mientras yacía mano a mano con un esqueleto real de un niño. El guardia y yo salimos de allí rápidamente, haciendo un barrido rápido por los terrenos, para al menos tratar de atrapar al enfermo que había profanado el lugar de descanso final de esa niña. Ninguno de nosotros vio a nadie, lo cual fue más frustrante que aterrador. Después de un cuarto de hora, nos encontramos de nuevo en el mausoleo para poner en orden la tumba de la niña, deslizando la losa de piedra de vuelta sobre la tumba. Pero cuando entramos, la muñeca que antes estaba mano a mano con la niña muerta, ahora estaba sentada al otro lado del mausoleo, justo allí, erguida con esa misma sonrisa desigual cosida en su rostro. Quienquiera que estuviera jugando con nosotros había vuelto para mover esa muñeca y burlarse de nosotros. Renuncié al día siguiente y nunca volví, ni siquiera para visitar. Vivía en una ciudad y una noche estaba con una chica. Ambos teníamos unos 30 y tantos, tal vez a principios de los 40 en ese momento. Ahora tengo 48 años. Una noche, ella y yo decidimos ir a un cementerio, como hacen los amantes. Habíamos estado en este cementerio un par de veces antes, siempre de noche. Este cementerio es bastante grande y tiene 2 mitades. Bueno, esa noche decidí entrar en la mitad a la que nunca habíamos ido juntos. Había estado en esta mitad muchas veces antes. Solía llevar mi bote de fondo plano al estanque que limita con el cementerio para pescar. Así que esa noche entramos y salimos del auto. El clima era bastante agradable.
Era una hermosa noche de verano, buenas condiciones, estrellas en su esplendor. Estábamos parados en el capó del auto, y no habíamos estado allí por más de 5 minutos, si tuviera que adivinar. Ahora estaba completamente oscuro afuera, y no había ningún ruido en absoluto, sin insectos, sin autos a lo lejos. Era un silencio total. Solo estábamos ella y yo. Éramos los únicos sonidos que podíamos distinguir. Mientras estábamos parados allí, me estaba preparando para abrazarla, y de la nada escuchamos este gruñido profundo. Yo sé cómo suena el gruñido de un perro, y esto definitivamente no era un perro ni un coyote. No hay mucha vida silvestre en esta parte de la ciudad de todos modos. Este gruñido estaba a la altura de mi rostro, no debajo de mi cinturón como si fuera un perro o algo así. Mido 6 pies de alto, y este gruñido estaba a la altura de mi rostro, y penetró a través de mi pecho. Fue muy vocal y fuerte. Era como una advertencia. Sentí el gruñido atravesar mi cuerpo superior. Sin dudarlo, ambos saltamos inmediatamente al auto. Y sí, inmediatamente encendí las luces del auto mientras saltaba. Tenía que ver qué era porque simplemente sabía que no era algo normal. Cuando las luces estaban encendidas, no había absolutamente nada allí, solo un cementerio vacío. No podía creer lo que estaba viendo. Algo estaba literalmente a la altura de mis ojos y me dio una advertencia de algún tipo, y luego, simplemente, desapareció. Ocurrió tan rápido, y cómo podía desaparecer así de repente. Una vez en el auto, le pregunté qué pensaba al respecto. Ella dijo que no sabía, pero que ese gruñido atravesó todo su cuerpo, y que quería irse después de esa experiencia. Desde entonces, no he vuelto allí, ni siquiera a pescar. Hasta el día de hoy todavía me pregunto, ¿qué demonios fue eso? No creo que fuera alguna especie de vida silvestre. Bueno, espero que esta sea una buena historia, y que aparezca en tu lista de historias. De todos modos, nunca olvidaré esa noche. Vaya, tuve un encuentro bastante espeluznante hace un par de meses. No es tan intimidante como algunos otros, pero déjame comenzar diciendo que nunca habría creído en nada paranormal hasta esa noche. Déjame darte un poco de contexto. Soy una joven que aún vive con mis padres y fumamos hierba a diario. Mi mamá acababa de empezar a salir con su ahora esposo, a quien llamaré Darío por respetar su privacidad. Y todos necesitábamos un lugar seguro para fumar sin que nos molestaran. Mi mamá aún vivía con sus padres en ese momento, y estaban completamente en contra de fumar. Ya sabes, esas personas que beben todos los días y noches, pero fumar hierba es una total abominación. En fin, mi mamá y Darío vivían a unos 30 minutos de distancia el uno del otro, así que se reunían todas las noches para verse. Convenientemente, había un enorme cementerio de 2 millas directamente al otro lado de la casa de los padres de mi mamá. Comenzamos a visitar este cementerio todas las noches, a veces a altas horas de la noche. Este cementerio prácticamente se convirtió en nuestro hogar. Incluso le dimos nuestro propio nombre y una historia. Terminé pasando horas y horas recorriendo este cementerio, jugando Pokémon Go, improvisando con mis amigos y fumando. Ya sea con mi ex que vivía al otro lado de la calle de mí o mis padres, una noche algo cambió mi opinión sobre el cementerio por completo. Mi mamá y yo decidimos salir al cementerio, y cuando digo nosotras, me refiero a escapar de todos los chicos. Salimos del auto en la parte trasera del cementerio y encendimos un porro. Nos la estábamos pasando genial, bromeando, tomando fotos y caminando por ahí. En ese momento, no creía en espíritus ni nada parecido, así que estaba siendo ignorante, gritando cosas como, si existes, únete a nosotras. Hey fantasma, ven y participa. Tomando fotos por todos lados. Una vez que llegamos hasta el estanque y nos sentamos, casi habíamos terminado de fumar, de repente todo se puso muy quieto y frío. No había sonidos de grillos, ni patos graznando. Instantáneamente,
Escuchamos un grito ensordecedor. Sonaba como una niña pequeña, viniendo desde detrás de nosotros. Sonaba como un disparo desde el otro lado del cementerio. Se desvaneció en silencio, en nada. Nos miramos una a la otra en completo shock, con esa mirada de «También escuchaste eso, ¿verdad?». Salimos disparadas hacia el auto. Ni siquiera nos atrevimos a mirar atrás. Aceleramos para salir de allí. Déjame mencionar que, de camino hacia afuera, una piedra de buen tamaño golpeó la ventana. Puede que esté exagerando, pero algo en mi estómago se revolvió. Y no para bien. Desearía poder decir que ahí terminó todo. ¿Pero recuerdas cuando dije que tomé esas fotos? Cuando llegamos a casa, nos sentamos en el sofá, riendo un poco sobre el fantasma, hasta que revisamos el teléfono de mi mamá. Y lo que vimos en nuestra selfie me sorprenderá hasta el día de hoy. Era una figura justo delante, flotando. En una foto, algo llevaba una sudadera con capucha. En la otra no había sudadera, solo lo que parecía ser una cabeza con orejas largas y puntiagudas. Pensarías que no volvería, pero aparentemente eso no fue suficiente para mí. Volví con mi ex a pie, unos 2 días después del incidente, con el celular en la mano. Llegamos a la estatua del corderito donde entierran a los niños. Empezamos a abrazarnos y tomar fotos, bromeando de nuevo. Él se burlaba de mí, diciendo que mentía sobre el incidente que tuve con mi mamá, así que quería demostrárselo. Se puso nervioso, como una repentina oleada de ansiedad, y trató de alejarme de la estatua. Finalmente lo convencí para que se calmara y empezamos a tomarnos selfies, hasta que escuchamos 2 palmadas. Al principio lo ignoramos, lo tomamos a la ligera, hasta que lo escuchamos de nuevo. Nos miramos como diciendo, «Oh no», y comenzamos a caminar hacia la entrada muy rápidamente, que estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Justo cuando nos volvimos para irnos de la estatua y dimos un par de pasos, escuchamos más palmadas. Palmadas fuertes y rápidas, sin pausas entre ellas. Esta vez parecía que se acercaban cada vez más, mientras mi ex y yo salíamos a toda velocidad de allí. Decidimos no mirar las fotos, no quería tener nada que ver con lo que escuchamos esa noche. ¿Podría haber sido el mismo fantasma de la foto anterior? ¿Podrían haber sido desconocidos? ¿Quién sabe? Todavía voy a ese mismo cementerio de vez en cuando, aunque no tanto desde que nos mudamos con Darío. Me pongo inquieta cada vez que entro en ese cementerio, créeme o no, fue una experiencia extraña, rara, y que realmente te hace tener pesadillas. Tengo un par de historias extrañas que me han pasado en la vida. Viví tanto en Nueva Zelanda como en Australia, y tuve algunas experiencias raras en ambos lugares, pero quiero contarte 2 que me marcaron cuando era más joven, ya que tengo 19 años ahora, y las recuerdo desde siempre. La primera es la primera experiencia paranormal que recuerdo. Ha habido algunas más después. Crecí en una zona rural de Nueva Zelanda, en la isla sur. Tenía como 5 años cuando pasó esto. Era alrededor de las 7:30 de la noche y estaba jugando con mis muñecas. Mientras jugaba, empecé a sentir esa sensación fría y rara que sientes cuando te están observando. Siendo tan pequeña, no sabía qué hacer, así que me quedé quieta, apretando fuerte mis muñecas. Se sintió como una eternidad mientras estaba ahí, esperando a que la sensación se fuera, pero no pasaba. Continuaba hasta que, de repente, desde mi armario, escuché la suave voz de un hombre diciendo, «Hola». Me llené de miedo de inmediato y apenas murmuré un «hola» de vuelta antes de correr hacia mis padres llorando desconsoladamente, contándoles lo que había escuchado. No se lo tomaron muy en serio, ya que era muy pequeña. Pensaron que era mi imaginación hiperactiva y como ya era tarde pensaron que tal vez solo estaba cansada. La otra historia es cuando tenía 7 años. Esto me pasó a mí y a varias otras personas, pero aún me dejó muy nerviosa. Ocurrió en mi escuela primaria. Un poco de contexto sobre mi escuela. Estaba en un lugar en Nueva Zelanda llamado Tuamarina.
justo debajo de un cementerio en una colina. El lugar conmemora un evento donde al menos 4 personas maoríes fueron asesinadas en 1843 por colonizadores británicos debido a una disputa por tierras. También es un lugar de homenaje para los lugareños que murieron en la Guerra de los Boers. Sí, un lugar encantador para una escuela primaria. Estaba yendo al baño durante el recreo cuando me topé con la hermana mayor de una amiga, rodeada por sus amigas y llorando desconsoladamente. Las chicas me miraron preocupadas. Pensaron que tal vez se lo diría a la maestra. No puedo recordar exactamente por qué, así que me preguntaron si guardaría un secreto. Entonces, la hermana empezó a contar lo que pasó. Estaban jugando al escondite en el área boscosa de la escuela, la parte más cercana al cementerio en la colina. Ella estaba escondida cuando vio la sombra de un hombre en uno de los árboles frente a ella. Cuando se dio la vuelta para correr, la sombra empezó a susurrar su nombre una y otra vez. Así que corrió a buscar a su amiga que estaba buscando, y cuando regresaron para ver, la sombra había desaparecido. Hace unos 2 o 3 meses, salí con mi mamá y, mientras íbamos de regreso a casa, le pedí que paráramos en un cementerio. Normalmente, pasamos por este cementerio cuando conducimos por una de nuestras rutas habituales. Probablemente suene raro, pero para ser honesto, simplemente me gusta tomar fotos. Fotos estéticamente agradables, para ser más exactos. Y como probablemente sepas, si encuentras la lápida adecuada y la capturas desde el ángulo correcto, puedes obtener algunas tomas geniales. Quería sacar algunas fotos solo por diversión, y luego seguiría mi camino. A mi mamá también le gustaba tomar fotos, así que me acompañó para encontrar algunas cosas interesantes para fotografiar. En realidad, no capté nada paranormal en esas fotos, pero la historia es extraña de todos modos. Aquí está el diseño. La historia de este cementerio es un poco extraña, y el cementerio en sí es bastante pequeño. Está rodeado por una reja y está en medio de un vecindario suburbano. Ubicación extraña, lo sé. Siempre me pregunto qué habrán visto los residentes circundantes cuando vieron que lo estaban excavando y creando. De todos modos, el cementerio tiene un camino pavimentado que forma una forma de U y vuelve al frente. Condujimos por el camino notablemente corto y comenzamos desde atrás para tomar las fotos. Este cementerio es antiguo, así que, por supuesto, me atrapé capturando la esencia del tiempo. Lápidas descoloridas, algunas de pie, algunas caídas en el suelo. Mi favorita personal es la que solía tener tallado un cordero encima, pero ahora está tan vieja que apenas puedes distinguir la forma. También hay algunas tumbas que simplemente dicen infante o bebé en ellas, y algunas tumbas que incluso datan de la Primera Guerra Mundial. ¿Fue una experiencia tan interesante? Todo el asunto era melancólico mientras me acercaba al área del frente del cementerio. Me separé de donde estaba mi mamá para ir a buscar en otro lugar. Encontré un par de tumbas que estaban en el suelo descuidadas y sucias. Luego vi una tumba casi completamente enterrada bajo una capa de polvo, tierra y hierba cortada. Fue entonces cuando me invadió el sentimiento más intenso. Es difícil de describir, pero me sentí asustado de alguna manera, casi como si alguien me hubiera gritado por algo que hice. Y tal vez eso es lo que sucedió. De cualquier manera, el sentimiento que tuve no fue para nada acogedor. Lo que sea que estuviera allí quería que me fuera, y quería que me fuera en ese momento y lugar. Me quedé allí por un segundo, sintiéndome confundido, pero luego hice un esfuerzo rápido para caminar de regreso hacia mi mamá. Estaba al borde de las lágrimas por literalmente ninguna razón. Le dije, «Tenemos que irnos». Ella, por supuesto, preguntó por qué, y no le di una respuesta coherente hasta que me calmé. Sentí como si algo no quisiera que estuviera allí. No fue como un pensamiento aleatorio que tuve, quiero decir que físicamente sentí miedo. Mi pecho se apretó como lo hace cuando te asustas mucho, como cuando estás teniendo un ataque de pánico. Realmente no sé por qué,
Y créeme, sé exactamente cómo se sienten los ataques de pánico. He tenido muchos ataques de pánico en mis 14 años de vida, y realmente apesta. Me sentí un poco mareado por lo que sea que haya sucedido, para ser honesto, y ya no me sentí asustado ni nada por el estilo. Simplemente sentí como si alguien me hubiera gritado por hacer algo malo. Al menos así es como me siento cuando me gritan. Para cualquiera que no sea tan sensible a la ira como yo, probablemente puede sentirse un poco diferente. Esta historia probablemente sea un poco decepcionante de leer, pero tengo que decir que estaba asustado hasta la médula durante varias horas. Supongo que quien quiera que estuviera enterrado allí, quería que esos molestos niños se fueran de su jardín. Sin rencores, supongo. Me enojo cada vez que alguien me despierta también. Ah, y como bono, siempre miro el cementerio cuando paso conduciendo. El otro día vi algo extraño y nunca había visto algo paranormal allí antes. Tienen algunas mangueras de jardín estándar alrededor del cementerio para mantener el césped verde y bonito, y algunos columbarios a un lado. Cuando conducía por allí, vi lo que parecían ser un par de piernas transparentes caminando. Una vez que pasamos las mangueras de jardín y los columbarios, desapareció, todo en aproximadamente un segundo. Pensé que era solo una persona que estaba parcialmente oscurecida por el ángulo del sol, o algo así, pero no importa cuánto mirara. No había forma de que una persona pudiera haber desaparecido tan rápido. No vi a nadie allí. Sé que tiene que ser un fantasma. Tampoco fue un animal. Suena como algo estándar de fantasmas para mí, pero aún así fue espeluznante, y pensé que me gustaría compartirlo. Hace muchos años, cuando era joven y en forma, salía a hacer ejercicio antes del amanecer. Nuestro cementerio local estaba en lo alto de una colina y solía caminar hasta la cima. Luego trotaba por todas las carreteras de concreto y grava que serpenteaban entre las tumbas. Había hecho esto en mañanas anteriores y no me preocupaba estar en el cementerio antes de que amaneciera. Mi familia y amigos estaban enterrados allí. Era un lugar aislado y me sentía bastante seguro. Una de las personas sepultadas allí era una niña llamada Katy. Katy tenía solo 12 años y estaba comenzando la secundaria cuando un imprudente al volante de un automóvil la mató. En mis frecuentes carreras pasaba junto a la bien cuidada tumba de Katy. A menudo la saludaba, le deseaba lo mejor y expresaba mi pesar por su corta y dulce vida. En esta mañana de la que escribo, troté junto a la tumba y le di mi saludo habitual. En mi cabeza, ella me habló urgentemente. No es seguro aquí esta mañana. Continué trotando un poco, algo sorprendido, por supuesto. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal. Unos minutos más tarde, Katy volvió a interrumpir. Hay un hombre aquí arriba. Esta vez me detuve repentinamente. La oscura cima de la colina parecía llena de peligro. Se me erizó la piel y sentí un frío en la espalda. Sé que estas cosas pueden sonar a clichés, pero ya no eran clichés en ese momento. Aún así, no vi nada, ningún hombre, ningún movimiento. Pero en ese momento, cada nervio de mi cuerpo me gritaba que saliera de allí cuanto antes. Me di la vuelta y corrí. Ya no era un trote tranquilo de la mañana, era una carrera por mi vida. Pasé junto a la tumba de Katy y bajé la empinada colina sin importarme que mis cuádriceps protestaran mientras huía. Escuchaba cualquier sonido de perseguidores, pero no oía nada. Sin embargo, eso no disminuyó la abrumadora sensación de peligro que me mantenía corriendo cada vez más rápido, incluso después de salir de la parte empinada de mi ruta. El resto de ese día, e incluso el resto de esa semana, estuve atento a noticias sobre un convicto fugado, un loco asesino, o cualquier cosa que pudiera explicar la urgente advertencia de Katy. Pero no parecía haber nada. No tenía dudas entonces, ni las tengo años después, de que estuve en peligro esa mañana. ¿De quién? No lo sé, pero han pasado 15 años,
Y aún puedo recordar la claridad cristalina de esas dos frases de una pobre niña que fue puesta demasiado temprano en su tumba. Quizás suene a locura, pero esta es mi historia y la sostengo.